aprovechar para preguntarle respecto a la última encuesta de Datum, que señala que solamente un 12%, solo un 12% tiene definido su voto y más del 50% ni siquiera lo está pensando aún. ¿A qué cree que se debe este desinterés en un año electoral con una responsabilidad, digamos, como ciudadanos de parte de todos los peruanos de ver bien por quién votar, que no lo tengan aún definido y solo 12% sepa por quién va a votar? En primer lugar, yo destaco ese titular, Melissa, porque siempre se decía lo contrario. Mejor dicho, no se decía. Y eso se viene con mucha anticipación. Siempre se ha dicho quién está en primer lugar, quién está en segundo, pero con unas preferencias bastante bajas. Pero ahora se ha puesto en el titular lo que muy bien estás expresando. Es decir, que el 88% de peruanos aún no deciden por quién votar. ¿Qué significa ello? Nosotros tenemos el siguiente análisis que hemos hecho en el partido, de manera particular mi persona. Hemos identificado que solo el 15% de peruanos estamos preocupados y estamos abocados al quehacer de la política nacional. Y el 85% de peruanos no está en esa sintonía. Por eso refleja ese 88%. Ahora, ¿quién es ese 85%? Ese 85% es lo que nosotros llamamos el Perú invisible. Ese Perú invisible que está lejos de lo que significa el Estado. ¿Por qué tenemos un Estado ausente, un Estado que no está presente, un Estado que ha abandonado a su suerte a los peruanos? Y ahí hay muchos, que están los jóvenes, están los emprendedores, están los agricultores, transportistas, y es por eso que esa encuesta está reflejando lo que muy bien has expresado. Un Estado ausente y que aparentemente está perdiendo la batalla, por ejemplo, en relación a la minería ilegal. ¿Cuál es la postura de Mesías Guevara dentro del Partido Morado con esta candidatura presidencial respecto a este tema? Que, por ejemplo, señala el titular de hoy del diario Correo, hay, digamos, un silencio frente a la minería ilegal que campea en Cajamarca, frente a un proyecto tan importante que pudo darle, digamos, un respiro a Cajamarca, que es azotada por la pobreza. En lo personal, y el partido considera que la minería es muy importante para el país. La minería formal. En general. La minería en general, ¿por qué? Porque genera bastantes recursos. Pero sin embargo, tal como está establecido la minería que hoy se está dando, ha generado un desorden total. Por un lado tenemos la minería formal, tenemos la minería informal. La minería formal que paga impuestos, que paga impuestos, que está dentro de las concesiones. Está la minería informal, aquella minería que se hace dentro de las concesiones, que puede ser de la minería artesanal o la minería informal. Está la minería ilegal. Hay que diferenciar entre la minería ilegal y la minería informal. ¿Cuál es la diferencia? La minería ilegal es aquella que se hace en áreas nacionales protegidas, por ejemplo en cabeceras de cuencas, por ejemplo en ríos, por ejemplo en bosques, donde no son zonas intangibles. Y la otra es la minería criminal, aquellas que están en Patás, están en Madre de Dios, aquellos que se han convertido como si fuera el oeste, como si tuviéramos a la época del oro, cuando se mataban por el oro, igual está ocurriendo ahora. Hay una guerra del oro. Por lo tanto, ese modelo minero que hoy existe en el Perú necesita ser cambiado. Si no lo cambiamos, mi querida Melissa, simplemente vamos a tener más conflictos, más minería ilegal, incluso esa ruta del dinero, donde hay activos, hay participantes, actores, que por ejemplo no se ve la. Y fortalecer, en este caso, a la minería legal, darle el impulso con la concesión, por ejemplo, y además la ejecución de un proyecto que considera aquí el diario Correo importante como Conga, en Cajamarca. Todos los proyectos como Conga, como Tía María, como otros proyectos, tienen que verse con una óptica que refleje el desarrollo nacional. Yo en lo personal. Y tal y como está planteada la minería formal en este momento, ¿no contempla, digamos, justamente el desarrollo de los pueblos? Hay lecciones aprendidas. La pregunta es, si un proyecto de tanta importancia para el país tiene este tema de conflictos, ¿por qué no vamos a ver las causas del conflicto? Y de esa manera replanteamos. Algo malo está pasando, pero nosotros desde Lima, o las grandes autoridades de Lima, se han puesto anteojeras y no quieren ver la realidad. Hay que ver las causas, por qué esos proyectos no están saliendo. Hay temas ambientales, hay temas de licencia social. Un proyecto minero, Melissa, no puede salir a la fuerza, porque lo único que vamos a hacer es generar mayor conflictividad. ¿Qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es replantear el modelo minero. Por ejemplo, hacer una cadena de valor en la que ese minero pequeño
esté conectado con la gran minería. Por ejemplo, sabemos que hay minería que sale de contrabando. Continuar con el reinfo. El reinfo sería una de las propuestas del Partido Morado, de Mesías Nosotros Guevara. consideramos que el reinfo debe cortarse porque es un registro integral de la formalización, pero sin embargo vemos que se está ampliando. Nosotros consideramos que debemos de ordenar la minería y en ese orden debemos de ir ya por la ley MAPE que busque cómo formalizar a los mineros artesanales. La minería en el Perú es una actividad bastante ancestral. Juntando, digamos, a los mineros ilegales, considerándolos como mineros artesanales. No, lo que pasa es que por eso te decía, hay que diferenciar los mineros ilegales con los informales y los artesanales. Hay mineros artesanales que sí tienen su formalización, que sí tienen su concesión, además vienen haciendo esta actividad de mucho tiempo atrás. En un eventual gobierno de Mesías Guevara del Partido Morado, ¿el proyecto Conga iría? Yo pienso que todo proyecto debe ir, pero siempre y cuando se tenga que reevaluar, siempre y cuando se tenga la licencia social, siempre y cuando tenga el tema de... ¿Pero qué es la licencia social? No, la licencia social, fíjate que el proyecto Conga, es bueno que se sepa, está en una cabecera donde nacen varios ríos, varias cuencas. Está el río Yaucano, está el río Sendamal el Toro, está el río Chonta, donde alrededor de ellos hay yo diría cerca de 300.000 habitantes que están de manera de influencia indirecta y directa. Por ejemplo, el tema, ¿qué provincias abarca el proyecto Conga? Abarca Celendín, abarca Hualgayoc, abarca San Pablo, San Miguel y Cajamarca. Por lo tanto, tiene mucha incidencia. Hay que hacer los estudios correctos. Si no, lo único que vamos a hacer es... ¿No se han hecho, cree usted, en tanto tiempo? Fíjate que cuando se hizo el estudio de impacto ambiental se hizo de manera, que te digo, muy sospechosa. De tal manera, por ejemplo, hubo la silla giratoria, es algo que nunca se ha dicho. Mira, por ejemplo, permíteme por favor un segundo. El tema relacionado, ¿quién era el que aprobó el estudio de impacto ambiental en el Ministerio de Energía y Minas? Fue un señor Ramírez, que entonces antes había sido gerente de Relaciones Comunitarias de Yanacocha. Y ese señor lo pasaron para que trabaje en el Ministerio de Energía y Minas y él fue el que aprobó. Pero cuando se dieron cuenta que él no podía firmar porque había conflicto de intereses, simplemente hicieron que una asesora del viceministro firme ese estudio de impacto ambiental. Entonces dijo, oye, entonces no puede ser. Y mientras estamos en esta discusión, la minería ilegal sigue avanzando, sigue destruyendo, sigue depredando y nadie, por lo menos de un sector, digamos, de la política, especialmente de la izquierda, dice padre, ¿no? Dice no, algo. En mi caso yo estoy en contra de eso. Yo soy un defensor del ambiente, pero por principio, pero no por una posición política, ni menos por un interés subalterno. Hay que defender los recursos naturales y ponerlo al servicio de todos los peruanos, pero sin politizar y sin tener un lenguaje a medias tintas, y sin tener un lenguaje a media voz, y sin tener un lenguaje, que te digo, muy interesado desde el punto de vista político. 4.800 millones de dólares era la inversión que se calculaba para desarrollar Conga, teniendo en cuenta que 4.500 dólares la onza es lo que vale en estos momentos el oro, ¿no es cierto? Por eso es importante. ¿Cuánto podría sacar Cajamarca? No solamente Cajamarca, de allí, ¿cuánto se podría invertir en el desarrollo justamente de esta región? La minería es muy importante, eso no lo niego, por eso es urgente y necesario. Yo digo lo siguiente, y planteamos lo siguiente, que debemos convocar a las mentes más lúcidas en esta disciplina y también honestas para reformular el modelo minero, porque el cual como está, simplemente va a generar conflictos sociales y como dices, vamos a perder muchos recursos. Hablemos ahora del tema de inseguridad ciudadana, que es una preocupación permanente para ese 88% o ese más de 80% exacto que todavía no define su voto y ni siquiera está pensando en por quién irá a votar pese a la amplia gama de oferta que tiene. En un eventual gobierno del Partido Morado, ¿cuál sería su postura respecto a la inmigración, en específico la venezolana? Chile plantea un corredor humanitario, Gerí ha señalado o ha dicho no es viable un corredor humanitario. ¿Cómo enfrentaría usted la inseguridad ciudadana frente a la inmigración y a lo que ha representado en este tema la inmigración venezolana? En primer lugar, yo considero que debemos de diferenciar a los inmigrantes que han venido. Tengo entendido, no tengo la información precisa, pero tengo entendido que la migración extranjera, en este caso la venezolana, han llegado en 3 olas. La primera ola fueron incluso aquellos peruanos que radicaban allá y que vendieron incluso sus propiedades, que fueron profesionales y ciudadanos decentes. Y luego han venido otras oleadas donde han venido, como se ha visto, como ese loco Cris, creo que le llamaban, que Cris. Entonces ese, por ejemplo, ese señor, entonces, o ese caballero. Ese hay que diferenciar.
en ese tema de lo que son y aquellos que de los venezolanos que hayan cometido actos delincuenciales, hay que hacer lo que es el tema de una deportación express, hay que expulsarlos. Ahora, el tema en Venezuela ya cambió. Cuando se habla de ese corredor humanitario, era cuando en Venezuela estaba el señor Maduro como presidente. Ahora el que está administrando es una alianza entre Estados Unidos y el chavismo, que están ahí en estos momentos administrando. Por lo tanto, ya no es necesario, creo yo, hacer ese corredor, porque simplemente habría que hacer desde Chile que se vayan a Caracas directamente. ¿Por qué tienen que pasar por el Perú? A un avión, entonces ahí que se financie. Yo creo que el corredor humanitario ya cambió el escenario con la presencia de Estados Unidos, que están hoy coadministrando el país de Venezuela entre Estados Unidos y los chavistas. ¿Qué hacemos con la migración ilegal que permanece en nuestro país? Más de 1,5 millones de venezolanos están... Hay que empadronarlos, hay que verificar su presencia y aquellos, como repito, si han cometido, si cometen y son vistos, hay que deportarlos de manera ¿Cierre de inmediata. fronteras, plantearía usted? No solamente cierre de fronteras, sino que también hay que mejorar el tema relacionado de migraciones. Migraciones es una coladera. No solamente se están traficando incluso con las visas, se están traficando con las residencias. Ecuador tiene cierre de fronteras, Colombia tiene También, cierre de fronteras, claro, Chile tiene cierre de fronteras, por eso le preguntaba, para usted que el Perú... Es un mecanismo... Perú no lo tiene. Es un mecanismo que podríamos utilizar el cierre de fronteras, pero además de eso, nosotros tenemos que utilizar ya la tecnología de información y comunicación, es decir, poniendo cámaras para ver su trazabilidad, hay la inteligencia artificial conectada a una base de datos para ver quiénes están ingresando. Si es un delincuente no lo vas a dejar ingresar, así de frente, y eso es fácil ahora, porque tú ves un reconocimiento facial, lo conectas a la base de datos y dices, este caballero o esta dama tiene sentencias, tiene una trayectoria oscura, por lo tanto no puede ingresar al Perú. La presentación oficial de Mesías Guevara en el Partido Morado ha tenido y ha contado con la presencia del expresidente Sagasti. ¿Qué papel tendría Francisco Sagasti en un eventual gobierno suyo? Él es... ¿Tendría un rol, digamos, definido dentro de un posible gobierno? Lo que él es, y será por lo menos ahora que estamos conversando, el principal consejero del partido, de Mesías Guevara, como ahora lo viene haciendo, un gran amigo, una persona que hay que destacar su honestidad y su capacidad, no solamente su visión nacional, sino también internacional, y por lo tanto él tiene un sitial muy privilegiado y tendría, por supuesto, en el gobierno, sería una persona muy cercana a nosotros. ¿No descarta entonces una participación política en específico en algún puesto en caso de usted llegar a la presidencia? No, porque nosotros la teoría que tenemos, la propuesta que tenemos es que queríamos una convocatoria de ancha base, convocaríamos a los grandes profesionales, a los grandes ciudadanos, hombres y mujeres, y sin lugar a dudas, dentro de esa convocatoria, una de las figuras que destaca y destacaría sería el presidente Sagasti. El presidente Gerí ha anunciado que la ley contra extorsiones y sicariato estará lista como máximo este sábado. Se ha demorado un poquito teniendo en cuenta lo corto, digamos, de su gobierno y es lo que, digamos, se está esperando o lo que se esperaba, digamos, de su gobierno corto. Una estrategia contra la inseguridad ciudadana y contra el delito de extorsión y sicariato en nuestro país. ¿Qué espera usted de este anuncio? Mira, en primer lugar, creo que el señor Gerí, en este tiempo que tiene de presidente, al frente del gobierno, lo único que ha hecho es dar pura poses, digamos, a imitar a Bukele, y luego ya el tiempo le está jugando en contra con todo lo que ha mostrado, que se ha presentado en ese chifa, que está distraído en esos temas, no está pensando como un estadista. ¿Cree usted en la versión que ha dado respecto a este tema, esta visita que hace este empresario chino con capucha, escondido prácticamente, que iba a discutir un tema de un evento por el Día de la Amistad con China? Es una explicación, disculpa, irresponsable, infantil. Una explicación que no cabe, no tiene sustento. Un presidente de la República no puede dedicarse a hacer este tipo de actividades, para eso está protocolo y son muy exigentes. ¿Le recuerda usted también el tema de Zarratea con el expresidente Pedro Castillo como despachaba? Recuerda eso, incluso los ingresos también a Palacio de Gobierno, cuando entraban gente encapuchada, y eso a un presidente de la República lo deja muy mal parado. Y es más, si el Congreso en esos momentos estuviera los pantalones, si tuvieran una conciencia crítica, moral, algo que no lo tiene, porque ellos son los principales destructores del país, ya lo estuvieran vacando. Eso es vacancia, eso es gravísimo lo que ha hecho el señor Gerí. Y lo único que está mostrando, al taparse, al tratar de cubrirse la cara, él está tratando de cubrir su trayectoria. Gerí es un señor que representa a un partido hoy que somos Perú, que es más, no está respetando la neutralidad electoral,
que es más, está haciendo, reflejando la esencia de lo que significa el Congreso de la República, porque él está ahí porque el Congreso lo ha mantenido, a sabiendas de todas las denuncias que él tiene. Por lo tanto, el señor Gerí, por más que pretenda cubrirse con esa capucha, el pueblo parano sabe quién es él. Muy bien. Muchas gracias a Mesías Guevara, candidato presidencial por el Partido Morado, por estar esta mañana con nosotros. Gracias.